Soy Pine Nixon, les voy a hablar sobre generadores. Un generador primeramente es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes, y que transforman la energía mecánica en eléctrica. Como aquí podemos observar, hay dos motores que cumplen la misma función pero son de diferentes modelos. Comenzamos con la historia. Se dice que en 1830 y 1832 Michael Faraday dijo que creó un disco de Faraday, que es un generador homopolar, el cual está constituido, como aquí podemos ver, por un disco de cobre, el cual gira y es atravesado por un imán, el cual es un imán, en donde aquí ya se forma un campo magnético. Aquí podemos ver también otra imagen en donde podemos ver el proceso de la energía, o donde aquí comienza la planta generadora. Comienza con 500.000 voltios y va siguiendo, va pasando por un transformador, por las redes, un autotransformador, para llegar a industrias, empresas, donde llega a 66.000 voltios, donde pasa por otro transformador para que baje el voltaje y llega a supermercados, centros comerciales, donde ocupa 4.000 voltios, y a la final donde un transformador más pequeño trifásico, donde se distribuye para las residencias, en donde comúnmente las residencias utilizan 115 voltios, o hay algunos casos en los que se utiliza 220, donde tal vez hay casas en las que utilizan máquinas que necesitan más potencia, en lo que puede ser dos soldadoras o prensas hidráulicas. La ley de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie, cualquiera con el circuito como Bohr. También dice que la ley de Faraday fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831, en la que esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Aquí podemos observar la estructura de un generador básico, en la que está constituida por una tapa y soporte de rodamiento lado-eje, un rodamiento, las escobillas, rodamientos, anillos, un rotor bobinado con hendiduras, caja de bornes, un estator, un soporte semieje, lados escobilla, ventilador, tapa de la ventilación y tapa de acceso a las escobillas. Aquí vamos a hablar sobre algunos puntos importantes, el cual es el estator, que el estator no es nada más que hilo de cobre enrollado sobre el núcleo magnético, el cual es atravesado por un rotor, que es el eje mecánico por el cual se realiza el intercambio de energía. El rotor prácticamente gira, y al girar es lo que por el estator, el cual se genera el campo magnético y genera las energías. Aquí también es la caja de Bornes, el cual permite conectar los devanados estatóricos a la red de potencia que alimenta la máquina. Ahora les voy a hablar sobre la regla de la mano izquierda, o la regla de Fleming, que es una ley utilizada en el electromagnetismo, que determina el movimiento de un conductor que está inmerso en un campo magnético o el sentido en el que se genera la fuerza dentro de él. Como podemos ver aquí en imagen, el dedo pulgar está hacia arriba, que indica la fuerza. El dedo anular es recto e indica el campo magnético. Y el del medio, que está indicando para la pantalla, que indica la velocidad o el sentido de circulación de la corriente eléctrica a través del conductor. Inge, buen día. Yo me llamo Luis Morán. Yo hablaré sobre el tema de generadores y plantas generadoras. Seguimos. Tipos de plantas generadoras. Tenemos hidroeléctrica, eólica. Dentro de la hidroeléctrica, una planta hidroeléctrica sirve para generar energía eléctrica por medio de turbinas ubicadas donde fluye la corriente del agua. La eólica se obtiene del viento. Se trata del tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes del aire. También tenemos nuclear. Es generada por parte de la ficción nuclear en el entorno del contenido para convertir el agua en vapor, la cual proporciona energía en generadores para que se produzcan la electricidad.
solar. Las plantas de luz solar o generadores de energía eléctrica solares son una fuente de energía no renovable y no contaminante en el recurso renovable. Termoeléctrica. También se obtiene a partir del vapor formando para hervir el agua en una caldera de vapor, generando una gran presión y así llegar a una turbina para que la expansión sea capaz de mover las a la vez a la misma. De diésel. Estos equipos convierten combustión de energía eléctrica a través de la combustión de diésel. Tipos de generadores. Dentro de los generadores tenemos de corriente directa y corriente alterna. Dentro de la directa tenemos motor conectado en paralelo, motor Shunt, motor excitación en paralelo. Es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobina inductor principal está conectado en derivación en paralelo, en el que el circuito formado por las bobinas inducido y inductor auxiliar, generador de excitación independiente. Este tipo de generador, la tensión de los bordes es casi independiente en la carga que la máquina de su velocidad, ya que la tensión se puede regular mediante del campo, aunque naturalmente dentro de ciertos límites, porque y a continuación generadores con excitación compu tienen la propiedad que trabaja en una tensión práctica constante, es decir, casi independiente de la carga conectada a la red, debido que por la acción del arrollamiento Shu, la corriente de la excitación tiene que disminuir, aumentar la carga. Generación de excitación de serie. De vanado inductor se conecta en serie inducido de forma que todo corriente de generador suministra la carga fluye igual por ambos devanados. Generador de corriente alterna tenemos monofásica y trifásica. Dentro de monofásica, el generador monofásica es una opción adecuada para el equipo de bajo consumo, y trifásica, la corriente se genera mediante el alternador presente bobinas en grupos de bobinas está enrollados sobre tres sistemas de piezas polares X distantes entre sí. Gracias. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Martín Ayala Barbosa. Pertenezco al grupo 6 de máquinas eléctricas y mi tema es sobre los generadores. A continuación voy a pasar a explicar un poco más, a profundizar un poco más sobre lo que son los generadores. Lo que son nuestros generadores. Muy bien. En esta parte me toca decir sobre lo que son los tipos de generadores, que existen tres tipos. Los generadores eléctricos electromecánicos. En este generador profundizaremos un poco más sobre lo que es el tema. Dice, los generadores electromecánicos en el motor de cualquier tipo, térmico, alternativo y turbinas de vapor, gas hidráulico o eólico, mueve el eje de un generador eléctrico basado en la ley de Lenz, o sea, en las corrientes inducidas en las bobinas de la máquina por el campo magnético que ella misma crea o existen en su interior. Dicho de otra forma, consiguen gracias a la interacción de dos elementos participantes con el componente, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. Muy bien. Esto se basa también en la ley de Lenz. En la ley de Lenz, que esta proviene de la aplicación del principio de conversión de la energía de la inducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la FEM producirá por el flujo magnético cambiante la ley de Faraday. Esta genera una corriente con una dirección
que se opone a la variación del flujo que la produce. Esto se produce en términos matemáticos, que en la añadidura de la ley de Faraday es un signo negativo que queda formulado de esta manera. La FEN. Ok, el siguiente tema son los generadores electroquímicos. Estos son pilas o baterías recargables de acumuladores y se basan en los fenómenos electroquímicos producidos por intercambios y trasiegos iónicos entre metales sumergidos en electrolitos. Las pilas desechables se usan en pequeñas aplicaciones eléctricas y electrónicas. El siguiente tema sería que son nuestros generadores eléctricos fotovoltaicos. Dice, la energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad empleada en una tecnología basada en los efectos fotovoltaicos. Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica que conforman los paneles, se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras. Que hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. Muchas gracias. Con todo, muchas gracias y espero que les haya gustado mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Janine Torres y en este video les voy a hablar un poco sobre qué es un generador eléctrico. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos, llamados polos, terminales o bornes, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura, denominada también estator. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz, o también conocida como FEM. Este sistema está basado en la ley de Faraday. El sistema de funcionamiento del generador eléctrico consiste a partir de campos magnéticos, variables respecto al tiempo, donde es posible producir campos eléctricos y en consecuencia corrientes eléctricas. Esta es la ley que permite el funcionamiento de los generadores eléctricos. Las máquinas eléctricas nos ayudan a transformar una forma de energía en otra. Estas se pueden usar en dos formas, como motores, cuando se quiere convertir la energía eléctrica en mecánica, como generadores, o la energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Es una transformación de energías. Los motores, como podemos ver, por lo general son estructurados de esta forma. Aquí podemos ver cada pieza que tiene y lo que usamos, ¿no? Por lo general poseen un eje mecánico a través del cual se realiza un intercambio de energía. La segunda sería que tienen una pieza estática o inmóvil denominada estator. La tercera sería que disponen de una pieza móvil denominada rotor, en el caso particular de las máquinas cilíndricas. Y la última sería que generalmente son cilíndricas. La idea básica de un generador eléctrico consiste en movimiento en una bobina. Este movimiento circular, sin embargo, no importa la velocidad angular del imán, sino su velocidad tangencial. Esto implica que el generador con imanes ubicados más cerca del eje de giro necesitan una mayor velocidad angular para generar la diferencia de potencial generado cuyos imanes están más alejados del eje de giro. En este tipo de máquinas tenemos de dos tipos, donde puede ser de flujo radial y de flujo axial. ¿Qué significa eso? Que la posición de sus bobinas están en posiciones diferentes, ¿no? Tales como podemos ver aquí en la imagen.
La idea básica de un generador eléctrico consiste en el movimiento en una bobina. Este movimiento circular, sin embargo, no importa la velocidad angular del imán, sino tangencial. Como habíamos hablado, hay de dos tipos, donde pueden ser radial o axial. Aquí podemos ver, podemos apreciar una mejor manera cómo están estructurados. En estas partes de aquí podemos ver que aquí irían sus bobinas, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver una turbina relativamente actual, donde su eficiencia es mayor al 80%, a diferencia de la imagen de acá, del lado izquierdo, donde podemos apreciar que es menor al 60% su eficiencia, donde el flujo es una cantidad escalar, lo que no tiene dirección ni sentido. A lo que se considera axial o radial es el campo magnético de los imanes, así que podemos decir que los generadores de tipo radial cuando el campo magnético del imán es perpendicular al eje de giro y axial cuando es paralelo a este eje. Las ventajas de los generadores de flujo axial consisten en su fácil construcción y bajo costo. En esta parte podemos apreciar qué es las fórmulas que se utilizan para poder construir un rotor de flujo radial. Este tipo de rotores los encontramos en ventiladores, bombas, sopladores, compresores y turbinas. Gracias.